Hola, ¿cómo están? Yo soy Delvis y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno chicos, como se pudieron haber dado cuenta, tengo un árbol atrás, un árbol de Navidad, right? Falso, sintético chicos. Y dirán, Delvis, tenemos como muchísimo tiempo que no te vemos, bla bla bla, right? Probablemente me extrañaron mucho chicos, I know that. Bueno, probablemente nadie se esté preguntando nada de esa mierda y nadie se pregunte por qué tengo un puto árbol atrás. But el día de hoy vamos a estar decorando mi árbol de Navidad mientras hablo de mis traumas. Siento que estoy gritando mucho y este micrófono está ahí. Si grité, si los aturdí, voy a tratar de hablar un poco más bajo ahora. Porque ahora tengo micrófono, chicos. El cual no amo cómo se ve, la verdad. O sea, no soy el fan. Like, bebé, guay, tienes esa mierda colgada ahí, right? Like, se ve súper tonto. Pero siento que va a ayudar a que el audio suene mejor, I guess. I don't know. Este video lo hice el año pasado. Me parece algo cool. Probablemente estos videos lo hago más que todo como para mí, la verdad. Para tenerlos para después, you know? Like, lo que pasó en mi año y bla, bla, bla. Pero sí, mientras armo mi arbolito de Navidad, que cada uno de estos videos ha sido un árbol diferente, voy a estar contando cosas que me pasaron este año, right? El contexto de este árbol, como lo ven, ni se le ve la punta, marica. Casi se llega a ver, pero no llega. Mide como 10 pies, I think. No 10, creo que sí. Les voy a contar. Nos mudamos del lugar donde vivíamos antes y eso va y yo más later on, ¿sabes? Les voy a hablar de eso porque tengo que hacer como una timeline. Pero básicamente nos mudamos. Obviamente no es el mismo árbol del año pasado que vieron, que compramos el año pasado. Lo dejamos allá. Este año queríamos comprar un árbol, pero no sabemos si nos vamos a mudar otra vez. Chicos, qué estrés esto de mudarse, right? Entonces no queríamos comprar como algo como muy grande o muy costoso porque no sabemos qué vamos a hacer next year. Y yo probablemente terminemos en Venezuela again porque Trump ganó las elecciones de este año, right? So that's kind of scary. Entonces estábamos viendo muchas opciones. Fuimos a At Home, Hobby Lobby, Walmart, Target, todos estos lugares, right, Michael, y fuimos a un Goodwill. Chicos, la verdad está muy grande y está muy cool. Lo quería así, de que verde normal, porque el año pasado fue como blanco. Y siento que ya ese no es el vibe, ¿saben? El año pasado las Kardashians tuvieron un árbol verde completamente. Por acá creo que voy a dejar, y yo tal vez la imagen de eso. Eso es como lo que yo me quería inspirar este año. Entonces le dije a mis papás, quiero que sea puro verde. Mis papás no querían comprarlo. Yo desde que lo vi dije, marica, es como lo que quiero, es súper grande. Aparte, donde vamos a encontrar un árbol así de grande en $35. Pero lo que pasa es que no tiene luces, chicos. O sea, tiene sus luces que tenía antes, pero están dañadas. So ya las quitamos, la mayoría, hay muchas que quedan todavía porque obviamente no vamos a poder quitar todas las luces que tenía. Entonces era como que hay que quitar las luces y después ponerle nuevas y that's muy estresante, right? Mis papás pensaron. Yo les dije, chicos, yo lo hago. Chicos, no hubiera abierto la puta boca porque qué estrés ponerle luces a esto ahora. Ese es el contexto de este arbolito. Vamos a empezar, creo que le voy a poner las luces y después ahí sí empiezo a hablar con ustedes, chicos, porque eso de las luces me va a estresar, como ya les dije. Me va a hacer llorar probablemente, probably. Primero vamos a hacer haul de las cosas que compré, después le pongo las luces y después ya los veo poniéndole las cosas al árbol. Ok, como les dije, ¿vieron mi outfit? Yo parí tanto por comprarme este outfit para grabar este video y ni lo he mostrado. Marica, ningún outfit, o sea, literalmente porque está tan difícil encontrar una puta pijama navideña ahorita. Igual con los adornos de Navidad, marica, tell me why no hay ningún adorno de Navidad lindo en ningún puto lado. Como lo que mismo que pasó con el árbol, así está con los adornos, marica, literal no soy nada feliz con estos adornos que encontramos, pero voy a hacerles un unboxing de las mierdas. Ya les mostré como la inspiración que era, bla, bla, bla. Esto va a tener puras luces doradas y bambalinas. Pues si no hubo más opción, marica, o sea, no encontré muñequitos de los que le quiero poner, no encontré en ningún lado, muy pocos. Entonces, eso es lo que toca hacer, chicos. Y yo, you gotta do what you gotta do. Bueno, vamos a empezar con las bambalinas. Estas, la verdad no sé dónde son, creo que son de Hobby Lobby. Nothing fun. Voy a estar abriendo como las que más me gusten y después viendo a ver si voy a cambiar algunas cosas o algo porque hay unas que no me convencen. Por ejemplo, estas las compramos en Walmart. No mis favoritas, pero saben, y yo es lo que hay, chicos. Like, compramos esto en Walmart que fue como las primeras cosas que compramos, literal, esto. Porque, no sé, marica, no había más cosas. Y este muñequito, lo compramos con ello. Walmart. Esto es de Target. Target me gustaron estos como pájaros. También compré estas cosas para ponerle como colgando. Son como, no sé, como papel. De esas compré 2. Y también compré estos muñecos, son como ratones. Y compré este venado. Yay, so cute. En Hobby Lobby compramos estas bambalinas y estas. De estas tengo unas en rojo también, pero no sé dónde están. Aquí están las rojas. Esto en Dollar Tree entramos, marica. En Dollar Tree compramos esto. Compramos esta bambalina. Compramos 2 de estos muñequitos y esa bota. En At Home solo compramos de estas cosas que yo no le quería poner, pero marica, si no encuentro más nada de esto. Y en rojo.
Y después esto que es Home Goods and Marshalls. Oh, esas están lindas. Compramos estas en Home Goods. Estas. Y estas, que fueron una de mis favoritas también. En Hobby Lobby también compré esta ratona, este ratón, este elfo. Oh, mi dedo, the fuck. Este elfo, guys, ahí. Un perro. Y ya, that's it. Oh. Y esto porque hay que ponerle como a las bambalinas, marica. Y creo que voy a devolver esto porque no, o sea, sé que hay como para ponérselo todas las bambalinas ya hechos, pero son como verdes o plateados. Y yo lo quería dorado, pero no creo que me voy a poner a hacer esto, marica. So, probablemente voy a devolver eso y a comprar los otros. Y ya, eso sí ya es todo. Por ahora voy a ponerle las luces a esto y vengo a hablar con ustedes otra vez, chicos. A ver con qué trauma empezamos este video. Yay, so exciting. Por alguna razón, mis papás quieren que las luces del árbol prendan y apaguen. Why would you want that on your tree? We're headed to Walmart, guys. Ok, marica, número 1, no sé por qué hay tanta gente en Walmart hoy. Número 2, mi mamá, como sabía que tenía que venir a Walmart, me dijo que le comprara un poco de cosas, marica. Y ahora tengo que ir a comprar un poco de cosas que me pidió. ¡Qué hueva! Bueno, como pueden ver, ya llegué a mi casa otra vez, me cambié, marica. Es el día siguiente, la verdad. Me puse la misma ropa y acá está el árbol. Así se ve con las luces. Y vamos a empezar a hablar mierda. Marica, siento que estoy gritando otra vez, chicos. Ay, no, discúlpenme. Y yo, ¿será que hacemos este video de ASMR? So, vamos a empezar, marica, voy a empezar a contarles mierda. Ahora me encanta que puedo tener mi teléfono mientras grabo porque antes era algo que no podía hacer, chicos, porque grababa con mi teléfono, ahora tengo una cámara. Así que aquí anoté las cosas de las que voy a hablar. Vamos a empezar con mi primer, como no fue... Siento que cuando se acaba Navidad ya como que tú fusionas eso con este año, right? Como que fusionas principio del año con Navidad. I don't know si ustedes lo hacen. Ok, entonces yo el año pasado, justo ayer revisé eso, por eso me sé la fecha exacta, chicos. Tampoco es que estoy tan traumado con esto. Pero el año pasado, pero fue el 8 de diciembre, casi 2024, chicos, decidí decolorar mi pelo. Porque yo siempre había querido hacer algo con mi pelo, ¿sabes? O sea, en 2018 cuando veía youtubers con el pelo de colores, mi mayor sueño era tener el pelo azul, pero mis papás obviamente no me dejaron porque tenía como 13 años. El año pasado tenía 17, igual no era mayor de edad todavía. Pero ya trabajaba, chicos. Yo soy una gente que trabaja. So, con mi propio dinero me tuve que pintar mi pelo. Porque mis papás me dijeron, pues bebé, you can do whatever you want, pero no te vamos a dar dinero para hacerte eso porque no nos gusta, nos parece ridículo, bla, bla, bla. Pero fue donde una señora que literalmente, bueno, no le voy a echar hate, marica. O sea, ella le hacía el pelo a mi mamá y a mi mamá le queda bien, supongo. Pues a ella le gusta como se lo deja. A mí no me gustó para nada lo que me hizo, la verdad. Ese fue mi peor trauma, por eso fue. Porque, o sea, miren mi pelo, ya se está pasando. O sea, ya literal, ya raíces. Me lo hice hace como 2 meses. Yo no tengo todo mi pelo amarillo, ¿saben? Porque siento que eso era como un cambio muy drástico. Y esa señora me decoloró toda mi cabeza y me pintó todo el pelo amarillo. So I was like, bitch, parezco un puto bombillo prendido. Y un bombillo de luz amarilla, el cual es más patético aún. Ese día me bañé mi pelo en champú morado. Casi lloro. O sea, no quería ir a la escuela el día siguiente. Marica, de paso me lo hice un domingo. O sea, ay, es que qué estúpido, marica. Literalmente yo me acuerdo, tenía las vacaciones de, creo que era Thanksgiving. Y el último día de vacaciones decidí pintarme el pelo. Y al otro día tenía clases. Y yo aquí hay fotos de cómo me lo había dejado. Pues al otro día fui, ella como que me echó un rubio más oscuro. Pero horrible, marica, porque al final después cuando eso se le fue el matiz, eso quedó naranja. So, that was como el primer trauma con el que empecé mi año. Porque después en enero yo estaba como que todavía este pelo no me gusta, bla, 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 you know. Y ya como en marzo me lo arreglé. Encontré a esta señora que me lo hacía así, súper cool. Pero eso era en Houston y ahora vivo en Phoenix. Entonces tengo que ir a Houston a hacerme mi pelo. Porque acá no he encontrado a nadie que me lo haga. Y encontré una señora y me quería cobrar $400 por hacerme el pelo. And it was like, bitch. El primer día me fui a la escuela con un suéter y un hoodie. Siento que eso fue lo más patético del mundo, marico. O sea, ¿quién puta se tapa el pelo en la escuela? Como si tú no tuvieras nada de autoestima, la verdad. Pero en ese momento la perdí toda, chicos. No podía. Mucha gente me decía como que, ay, bebé, se te ve súper bien. O sea, súper X. Como querías irte rubio, se te ve rubio, te ves cool, whatever. Y siento que eso es algo que también tengo que aprender a trabajar, chicos. Y yo que tal vez aprendí a trabajar en este 2024. El hecho de que me decían, te ves bien, marica. O sea, me encantó. Muchas amigas me decían de que, bebé, devoraste, cool, bla, bla, bla. Porque yo tenía el bicho así, marica, el gorro así. Y cuando me lo quitaba, ellas eran como, bebé, súper cool, qué mierda, tanto, qué show haces. Y yo era como, no, me veo patético, ridículo, bla, bla. Ahí está como el hecho de la autoestima, cómo la autoestima trabaja, marica, porque la gente te puede decir que estás bien y
que estás devorando, pero si tú no te sientes bien con lo que tienes, estás jodido. Y este año, chicos, aquí sí empieza mi año, ¿ok? Siento que ha sido mi mejor año y mi peor año a la vez. Al principio del año estaba en mi senior year de high school, chicos. La mejor experiencia que he tenido, de verdad, amaba la escuela, fue muy cool, devoré esto, me encantó. Me gradué en mayo, entonces, bueno, de enero a mayo, marica, yo estaba ya de que muy triste, ¿sabes? O sea, tratando de disfrutar lo más posible y tratando de devorar, pero siento que yo estaba como muy, como hyper aware or something. Yo estaba como muy consciente de que esto se iba a acabar, ¿sabes? Y que lo iba a extrañar demasiado. Que pues había sido una experiencia muy linda mis 4 años de high school y estaba llegando a su fin, ¿saben? Entonces todo este tiempo lo pasé como bastante, no nostálgico, siento que estaba tratando de disfrutar lo que más podía, pero, o sea, igual me sentía como, ¿sabes? Cuando sientes como muchas emociones porque es como, bitch, pronto esto se va a acabar y estás feliz, ¿sabes? Siento que en ningún momento llegué a llorar o como a deprimirme de verdad, porque es que tú obviamente te sientes feliz, ¿sabes? De que te estás graduando de high school, es como una meta, pero al mismo tiempo es como algo súper triste, como no vas a volver a ver a tus amigos, o bueno, obviamente sí vas a volver a ver a tus amigos y vas a seguir hablando con ellos si de verdad son tus amigos, right? Pero, o sea, no como en la misma, ¿sabes? O sea, todo el mundo toma un camino diferente y no, si los veías todos los días en clases, tal vez no los vas a ver ahora tan seguido, tal vez no vas a hablar con ellos tan seguido, tal vez ya no tienen tantas cosas en común porque ya no están, ¿saben? Conviviendo en este entorno, ya no vas a ver a tus crushes de los pasillos, ¿sabes? O sea, es tan difícil esto, chicos. Pues sí, marica, todos estos meses los pasé súper sobrepensando eso, tal vez diría, dejé de trabajar en este lugar que trabajaba, ¿no? Que eso fue de que al principio del año, literal. Entonces, todo este tiempo tuve mucho tiempo para, obviamente tenía cosas que hacer, como prepararme para la graduación y tenía que terminar como horas voluntarias que estaba haciendo y cosas así. Entonces, pues tenía que hacer, pero igual el tiempo que tenía libre era para sobrepensar, ¿sabes? O sea, estoy viviendo ahora algo súper increíble y esto pronto se va a acabar y voy a estar muy triste about it. Y así fue. Otra cosa que me tenía súper mal. Yo nunca he sido una persona que le guste estudiar, ¿saben? Y siento que esto me lo produjo Venezuela porque en Venezuela odiaba a mis profesores, a mis compañeros, a todo el mundo. O sea, yo odiaba la escuela en Venezuela porque nadie era nice, absolutamente nadie. O sea, no, les juro que no conocía a una persona que fuera nice en Venezuela. Y eso es un trauma para después. Y entonces cuando llegué acá, al principio fue como, ay, marica, pues otra escuela más, no sé qué, bla, bla, bla. Pero después sentí como, bebé, esto es especial, esto es muy diferente. Esto no es una escuela en Venezuela. Amo el sistema educativo acá, amaba a mis profesores, la mayoría, muchos fueron nice, hubieron como 3 que no, pero la mayoría fue muy nice, increíbles, de verdad, les tengo y yo un gran espacio en mi corazón, chicos. Entonces, yo toda mi vida había dicho como que, bebé, no voy a ir a la universidad. Porque, marica, si los profesores en mi liceo, así como le decían en Venezuela, right, eran una mierda, imagínate profesores de universidad, marica, peor, será como para yo terminar en un puto psiquiatra, ¿sabes? Porque, o sea, si son una mierda de personas, profesores de liceo, que están tratando con niños de putos 13 años. Imagínate cómo me va a tratar un puto profesor de universidad cuando tenga 18. Horrible. Entonces yo siento que seguía con este pensamiento en la cabeza. Y las personas empezaron a aplicar para college. Bueno, ya a este punto ya habían aplicado a todo donde querían ir y empiezan como, ay, voy a tal lado, ¿a dónde vas? Bla, 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 ¿sabes? Ya estoy aplicando para acá. Cuando empiezas el semestre de año nuevo, todos los profesores son como que, oh, ya tienen a dónde van a ir, a dónde quieren ir, a cuáles son sus planes para cuando se gradúen, ¿sabes? Todo eso te lo empiezan a preguntar y era súper overwhelming. Y aparte, yo no sabía qué iba a hacer. Yo tenía muy claro que no quería ir a college. O sea, yo les juro que esto es lo último que me pasaba por la cabeza. Todo el mundo ya tenía la universidad a la que iba a ir, todos sabían qué querían hacer y yo no quería hacer nada de eso. O sea, yo dije, ¿pero qué voy a hacer, marica? Tampoco es como que quiero ir a trabajar en putas Walmart de 9 a 5 para ganar $10 la hora. Like, that's not ideal, right? Pues la verdad estaba muy mal, marica. O sea, la estaba pasando mal. Como en febrero decidí aplicar para una universidad, la única que me llamó la atención, pero apliqué súper tarde, marica. O sea, apliqué como un día tarde. Y eso no deberías hacerlo, marica. Porque aparte de que tienes pocas posibilidades de entrar cuando estás aplicando normalmente, ¿cómo putas vas a entrar si estás aplicando late? Like, bitch, be so fucking for real, ¿verdad? Lo peor es que mi aplicación fue una mierda y apliqué tarde. Y me dejaron en lista de espera, chicos. Yo me gradué y todavía no me habían aclarado si me habían aceptado o no. Entonces yo como que seguía con estas esperanzas y yo dije, bueno, marica, si me quedo, pues voy, ¿sabes? O sea, whatever. No quedé. Como en julio 1 me dijeron de que, bebé, no devoraste eso, bye. Se sintió que anda mal, pero era como que siento que yo no estaba preparado para eso, marica. O sea, les juro que se siente así. Y ahora, pues, no voy a decir nada con respecto a eso.
esto, qué puede llegar a pasar con respecto a mí y todo este tema de college, porque y yo es algo que me pone sensible, entonces no es algo como que quiera compartir ahora mismo, pero siento que tal vez si estoy preparado para ir a college, puede que lo esté ahora, ¿sabes? O sea, puede que apenas esté empezando a suceder. Y siento que está bien, ¿sabes? El no haber ido, primero me culpaba y me decía como, bitch, o sea, ¿por qué no te pusiste las pilas, marica? Like, literalmente ya toda la gente está estudiando y tú estás aquí como un puto ridículo haciendo ni mierda, pero siento que no estaba preparado, marica. Si hubiera ido a college ahí, hubiera hecho cosas que tal vez no me gustan, ¿sabes? Siento que la gente aplica como por muchas cosas y al final terminan haciendo cosas que no les gustan, vainas así, you know. Si tú no estás seguro de lo que quieres hacer y no sientes que esto es lo que te llama, why would you spend? Unas universidades aquí son inmensamente caras, marica. So, ¿por qué gastaría dinero en eso si no es lo que de verdad quiero hacer? So, ya, y yo cerramos el tema. Me sentí súper mal, súper la mierda. Todo el mundo ya sabía y ellos, ¿sabes qué? Aquí como que cada quien hace como su cosita. Y yo, bueno, una de Texas A&M, como yo vivía en Texas, mucha gente iba a Texas y era como, Gigem. En ese tiempo más o menos, como en febrero, fui a ver a Olivia Rodrigo. La mejor experiencia de mi vida, no lo podía haber dejado por fuera, casi se me pasa. Si tienen la oportunidad alguna vez de ver a Olivia, vayan y véanla. Ya acabó su tour de God's Tour, pero creo que va a estar en Latinoamérica y como Europa otra vez con festivales. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, vayan a verla. Siento que más que todo como artista la admiro demasiado. Pasó el tiempo, me gradué. Increíble, chicos. O sea, como les digo, disfruté tanto esto, marica. En ese tiempo estuve súper full. O sea, porque había comprado tickets para Fate, tickets para Bad Bunny, tenía prom y mi graduación como una semana después. Entonces, creo que fue la semana antes del prom, teníamos como dress up days. La escuela pone como temas cada día de la semana y te tienes que vestir de cada tema el día de la semana, bitch. Y entonces buscar todos estos outfits, planear todas estas cosas, pues me estaba tomando bastante tiempo, ¿no? Y justo tenía tickets para Bad Bunny, que también tenía que buscar outfits para ese día. Todo fue súper como estresante, pero súper nice. O sea, esa semana se sintió tan increíble. Después llegó prom. Prom fue de que las mejores noches de mi vida, marica. O sea, de verdad, no quiero ser como esa persona que no supera high school. Obviamente, ya, marica, lo que pasó, pasó. Ya tengo putos 18 años. No es como que me vas a ver a mí metido. Y yo como que gente que va al homecoming o a prom cuando ya se han graduado, bitch, that's... No, bueno, I guess, why would you do that? Pero lo disfruté demasiado. Siento que yo en una fiesta no devoro, no soy de fiestas y no devoré esa tampoco. Pero fue nice, o sea, ver toda la gente con la que has estado compartiendo tu año y todos ahí juntos. Fue súper cool. Vi algunos de mis crushes, la pasé increíble. Gané el mejor vestido de la clase de 2024. That was insane. Nunca pensé, o sea, bueno, tal vez. Siento que nadie como que iba a reclamar ese título porque es que y yo nadie se viste cool. Yo tampoco era como que me vestía lo más cool posible para ir a la escuela, pero cuando salieron las nominaciones, ¿saben? Hacen de que Mr. THS, Miss THS, mejor vestido, más gracioso, con más espíritu, ¿sabes? Como escolar, el amigo de todos y cosas así. Y todo el mundo empezó a postear como voten por fulanito, voten por fulanita. Y yo coloqué voten por Delvis mejor vestido. Subí una foto de que es súper patética de mí como saliendo de la piscina, marica, y coloqué mejor vestido y más humoroso, Delvis Rincón. De que mis amigos me empezaron a decir como que bitch, de verdad estamos votando por ti. Nos salió como votar para mejor vestido en hombres y no sabemos a quién votar, entonces te votamos a ti. Y yo de que bitch, pues deberían empezar. Entonces empecé a decirle a todo el mundo, voten por mí, voten por mí, voten por mí, chicos. Y les agarré los teléfonos y yo, voten por mí de una vez. Y ya, gané mejor vestido. Pues una semana después de eso, creo que tuve Bad Bunny entre esos días. Me gradué. No, marica, pues no quiero ni hablar de eso. O sea, yo no puedo hablar de eso. Siento que es súper increíble igual, chicos. O sea, toda esta gente súper nice que conocí, todo fue increíble. Y después, como 2 días después, tenía Fate. Fui a ver a Fate y después del día después de Fate me vine para Arizona. Qué cosa tan horrible. De aquí mi vida se destrozó. O sea, ya. Y yo hasta ahí, ahí se acabó mi año, chicos. Bye. Ay, marica, se me olvidó hablarles de mi crush. Saben que yo el año pasado, yo no vi el video del año pasado, ¿qué les dije el año pasado? Pero sé que esto hablé el año pasado y les dije como que ya estaba superando un crush que tenía en un tipo antes porque había visto a un tipo mucho más lindo y bla, bla, bla. Marica, este hombre es el amor de mi vida. O sea, les juro que con este hombre me voy a casar. Y yo, y pronto. Ay, no, marica, o sea, literal, de que este segundo semestre logré devorarlo por este tipo. O sea, me inspiraba tanto ir a clases, marica, es el amor de mi vida, marica. Entonces sí, lo superé el otro por este muchacho que conocí en esta clase. Marica, él es súper nonchalant, no hablaba con nadie, solo como con un muchacho, y eso fue en nuestro segundo semestre, porque estábamos en esta clase, estábamos en economía el primer semestre. Ahí no habla con nadie, marica, no habla con nadie, se acostaba a dormir cuando teníamos el tiempo libre, y yo ni sabía su nombre, marica, yo no me sabía su nombre, y yo de que, ¿cómo me encuentro su nombre? Y entonces yo me sentaba cerca del profesor, y cuando tú pedías permiso para ir al baño tenías que
como escanear tu ID y salir al baño. Y yo siempre que él iba al baño, marica, yo así, para tratar de verle el nombre en su ID. Marica, tenía un nombre todo raro, marica, porque el hijo de puta es árabe. Entonces tenía un nombre todo raro y yo era como que, bitch, what the fuck does that say? Y yo sí decía, bebé, pero a ti no te llaman así. A ti te tienen como un acrónimo, creo que se llama. Literalmente, así no te dicen. Yo había escuchado cómo el profesor lo llamaba, pero muy pocas veces, marica, porque como te digo, el hijo de puta ni hablaba, ni ¿cómo se dice? Ni jodía, ni edía, ni nada, marica. O sea, el hijo de puta no hacía ni mierda. Nunca hablaba tampoco con nadie. Entonces era como que, bitch, me encantas porque eres como súper misterioso, pero y yo háblame y yo háblale a la gente para yo poder escuchar tu nombre, para poder ver cómo eres como una persona, right? Porque what the fuck. O sea, marica, yo siento que yo me estoy tardando tanto haciendo esta. Ok, él tenía clases con esta otra profesora que yo tenía clases también y ella es puertorriqueña, entonces habla español, entonces pues obviamente nosotros teníamos un bond. Porque ella me dio clases cuando primero llegué, cuando literalmente yo no sabía nada de inglés y ella era super nice. Entonces, esto se rompió, marica. Aquí está roto. ¿Enfoca? ¿No? Y yo, ¿para cuándo? Entonces, ay no, qué pena. Ella le daba clases a este muchacho también y yo un día le dije, o sea, porque yo me di cuenta, ¿no? Porque yo lo seguía, no, marica, yo me sé como 3 de sus clases. Y entonces yo le digo, Miss, hay un muchacho en su clase del 4º periodo, I think. Es así, así y así. ¿Será que usted sabe cómo se llama? Y ella lo buscó en su computadora y me dice, yes. Y me aprendí su nombre, lo busqué en Instagram y lo encontré, chicos. Soporten. Se lo mostré a mis amigas en lunch una vez. O sea, ellas eran como mis amigas, pero siento que no somos como súper cercanos, pero eran como mis amigas con las que me sentaba en el lunch, ¿no? Ellas son árabes, la mayoría con las que me sentaba. Yo les había dicho ya, ¿sabes? Como que, bebé, hay un muchacho en mi clase, pero el hijo de puta no habla con nadie y quiero saber su nombre porque necesito saber su nombre, you know, para verlo en Instagram. Y ese día llego y les digo como que, bebés, pedí el nombre a mi profe y me lo dio y ya lo tengo. Marica, se los doy y literalmente ellas habían sido amigas de él como los años anteriores, pero el hijo de puta tuvo un glow up tan hijo de puta y de que dejó de hablarle a todo el mundo, marica. O sea, él como que era antes flaky, ¿cómo puedo decir? Y yo era un twink. No, mentira. Pero así, ¿sabes? Como un niño normal, por decir, al principio de high school y después se puso como a entrenar y marica, él era así. Pero dejó de hablarle a la gente. Ellos dicen como que era así como que, y, marica, me mostraron unos videos que me dieron el ick probablemente, pero ahí es cuando tú te das cuenta que estás enamorado de una persona porque no me dio el ick por completo. Fue como que, ay, ese era él como y yo hace un mes. Sí, marica, entonces dicen como que no éramos amigos de él, pero como que dejamos de serlo, pero ella le gusta. A ella le gustaba mi hombre también, marica, qué pena. Yo diciéndole de que, ay, bebé, le fui y le busqué su nombre. Después de ese segundo semestre teníamos clases juntos de gobierno, chicos. Y el profesor nos ponía a debatir y tenías que participar para tener crédito, right, en la clase. Ay, no, chicos, o sea, él era el que más hablaba y esa forma en la que hablaba, wow. Y todas las opiniones que daba como que iban mucho con lo que yo pensaba también. Entonces, la verdad, me enamoró más. Y lo seguí en Instagram, pero nunca me devolvió el follow, chicos. ¿Por qué? Porque probablemente es súper hetero, marica y bla, bla, bla. Pero sí, yo estaba feliz con solo ir a clases a verlo, sin que hablara ni nada. Eso sí, nunca se quitaba unos shorts. Yo tengo fotos de él que le tomaba imprevisto, obviamente, chicos, y la mayoría de fotos que tengo que le tomaba tenía el mismo short. Y una vez, marica, una semana llevó el mismo short los 5 días seguidos. That's kinda insane. O sea, es súper raro, ¿no? Creo que tenga el mismo short 5 repetidos. Y no es como que... No me estoy burlando de su situación, chicos, porque tampoco era como que no tenía dinero, ¿right? Dijo que sus papás trabajaban en las... como real estate, vendiendo casas, I guess. Esa gente hace buen dinero. Bueno, no sé la verdad, pero sí hace mejor dinero que el promedio, I would say. I don't know, yo no quiero hablar de dinero. Pero sí, tenía su carro, no el mejor carro tampoco, pero tenía un carro con el que iba a la escuela. Marica, I think he likes those shirts a lot porque hace como una semana subió una foto a su Instagram, una historia, con esos mismos shorts en el gym. And mind you, marica, de lo que estoy hablando acá es like February, March del 2024. Estamos a 20 de diciembre del 2024. At this point, I wanna believe que tiene 5 shorts iguales para toda la semana. O like 7. If not, pues, marica, no te juzgo. Probablemente el lavadora tienes, you know. Y yo, no my business. Y se fue a estudiar en Inglaterra. Chicos, ya no está acá. Porque es de Dubai, marica. Ya, bueno, yo le dije a mis amigas estas árabes, le dije, bebés, ¿saben de dónde es? Es árabe, habla. Sí, marica, él tenía como
dijo que 5 o 7 años acá, no me acuerdo cuándo. Y yo en ese entonces, hace como 6 meses. So, más o menos eso tiene todavía. Y ellas me dijeron que era de Dubai y yo de que, bitch, entonces ¿qué hacen en este puto hueco? Pero sí, él se fue a Inglaterra a estudiar. Estudia ingeniería eléctrica, I think. Entonces, pues no era como que necesitaba shorts, right? Yo era como que, bebé, te regalo un shortcito or what. Pero, pues supongo que sí tenía para comprarse un short. Solo que, no sé, tal vez le gustaba mucho. No lo critiquen, por favor. Siento que me obsesioné más con él porque es como... Yo tengo muchos otros crushes que también sigo en social media. Que nunca me siguieron de vuelta, marica, porque ni siquiera los conozco. Ni siquiera he estado en clase con ellos. Pero crushes de pasillo, marica. Y él, pues, estaba en mi clase de gobierno. Entonces yo como que escuchaba sus opiniones y todo como hablaba y eso. Y yo, wow. Y yo, me enamoró su cerebro. Canda literal, ¿no? Después como 2 semanas, como un mes antes de que se acabara la escuela, lo empecé a ver que buscaba. La hijueputa tenía clase al lado mío en mi 5º periodo de matemáticas y el hijueputa iba a buscarla. Y después se vieron junticos, subieron fotos abrazados, bla, bla, bla. Fueron al prom juntos, en la graduación los vi juntos. Y yo, en la graduación hicimos eye contact con este muchacho. No, bueno, y marica, y antes el profesor de gobierno devoró porque él lo ponía a hablar. Y como él era el que más debatía, o sea, un reconocimiento le dio. El profesor nos ponía a jugar juegos ahí de debate y mierda. Y una vez como que íbamos como ganando él y yo. Creo que yo era como el segundo o yo era el primero. No estoy seguro, marica. Entonces era como que le podía robar puntos a alguien. Y el profesor fue como que, bueno, ¿a quién le vas a robar puntos? Fulanito. Le podemos poner un nombre, ¿verdad? Para que no llamarlo a fulanito, le podemos poner Giancarlo. ¿Is that hot? Giancarlo. Y yo, pero puede ser un nombre árabe para que sea como más en personaje. Nombres árabes de hombre. Abdul, Hassan, Adhem, Karim, Bassam, Fadi, Ali, Anar, Amin. Bebe ninguno. Amin. Ninguno se parece a como él se llamaba. Vamos a ponerle Hassam. So Hassam, ese nombre no está para nada cool. El profesor fue de que Hassam, ¿a quién le vas a robar puntos, no? Y él fue como que, ¿quién es la que tiene más puntos, no? Porque a esa persona es la que le voy a robar puntos. Like, of course. Y el profesor le dice de que el muchachito que está atrás tuyo vistiendo un suéter rojo. Yo tenía mi suéter rojo, este de 2Js, que nunca me quitaba. Y él fue como que, bueno, le quiero quitar a él. Y el profesor le dice, ¿le quieres robar puntos a Delvis? Y el yes, whatever, ¿sabes? O sea, solo el que tenga más puntos después que yo. Y el profesor le dice, chico, volteate. Delvis es el que tiene el suéter atrás tuyo. Al profesor nos gustaba como que tratar de hacernos incómodos, pero la verdad nadie se ponía tan incómodo cuando estaba en esa clase, la verdad. Yo sí, porque yo, ay no, marica. Y cuando te ponía a decir, y el de que, Delvis, ¿qué opinas de los inmigrantes? Y yo, el más beneco de toda la clase. Ay no, marica, qué horror. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que le dice, si le quieres robar puntos a Delvis, él es el muchachito que está atrás tuyo. Ajá, bla, 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 ya les dije. Voltéate y dile, Delvis, te quiero robar los puntos. Marica, y él se volteó y me dice, hey bro, I'm sorry, that's how it be. Bueno chicos, esa fue la interacción más grande que tuvimos, la verdad. Yo a veces cuando tengo un crush estoy como medio patético porque yo soy como muy obvio, marica, y sí, o sea, el profesor a veces preguntaba por él y yo era como que, no está, salió para el baño. Y todo el mundo así. Hello, porque yo me hacía el que estaba hablando con mis amigos, pero yo estaba súper pendiente de él, de lo que hacía y lo que no hacía. En prom no lo vi, la verdad. Vi a otros de mis crushes, pero a él no lo vi. Y fue con su novia, pues menos mal que ni lo vi. Y en la graduación sí lo vi, hicimos eye contact, pero no hablamos ni nada, obviamente. Mis amigos de que bebe piel, dile que se tomen una foto y ya es la última vez que lo vas a ver. Ay, no, marica, qué pena. O sea, siento que tampoco le quería arruinar yo la graduación a nadie, ¿no? De que con ese momento es súper incómodo. Pero pues sí, marica. Mi profesora, la que me dio el nombre, marica, ella me decía de que, ay, ¿cómo vas? Ay, ya le hablaste. Y yo, bitch, ¿cómo le voy a hablar? O sea, hello. Ay, ¿por qué hablé así como niño retrasado? I did not say that. Y bueno, sí, marica, o sea, de que yo no le iba a hablar porque sabía que obviamente no le gustaba. Yo lo seguí, yo dije, si me sigue, hay gente, y hay heteros que como 2 heteros me han seguido de vuelta. Si eres un hetero nice, tú lo sigues de vuelta a alguien, pero el hijo de puta este ni me siguió de vuelta, entonces dije, pues marica, obviamente nunca lo voy a... No. Y ya en las clases así como que si lo llamaban o algo, yo era como que, hey, y yo una vez estaban como recogiendo hojas o algo así, y un amigo le iba y preguntaba como que si él tenía, y lo están llamando y no le contestaba, y él estaba atrás mío, entonces yo fui como... Y él fue como, se volteó súper así como asustado, como que, bitch, what the fuck, ¿por qué me tocas, right? Pero bueno. ¿Cómo va quedando el árbol? ¿Nice? ¿Sí parece el de Kylie Jenner o no? Otra anécdota súper rápida con el amor de mi vida es que, marica, cuando me pinté mi pelo por primera vez, ahorita me lo pinté hace como 2 días, marica, look. Y obviamente ya
me veo diferente a como me veo en el video que actualmente están viendo, chicos. Pero cuando me lo pinté por primera vez, de que yo, marica, como les dije, yo llegué como tapándome la cara, marica, porque, like, I didn't want anyone to see me. Y justo ese día, marica, o sea, a veces yo me lo encontraba de que entrando al salón, pero tenía mucho tiempo que no, que de que él llegaba más tarde o yo llegaba más tarde. Y ese día llegamos al mismo tiempo, marica. Like, o sea, de que llegamos a la puerta juntos, de que uno de los dos tenía que dejar pasar al otro. And so, he looked at me, and he went, o sea, como que hizo como, I don't know, se va a ver súper awkward el yo hacerlo, pero fue como, like that, something like that, like, kind of like, he didn't laugh, he wasn't like, or, like, she just went like, bitch, the fuck. Pero bueno, ya miren, ahora quedé con ese pelo casi blanco ahorita. Tal vez pronto lo vamos a dejar ir, chicos. Bye. Continúen viendo. Me mudé a Arizona, se vivía en Houston, Texas, chicos. Era un suburbio de Houston. Vivía como a 40 minutos de Houston, la verdad nunca iba. Me mudé acá por trabajo de mi papá, no se mudé en Arizona nunca. Bueno, siento que lo que pasa es lo mismo, o sea, marica, de que pues allá ya tenía como a mis amiguis y siento que en Venezuela siempre viví como en el mismo lugar. Todo mi círculo siempre fue el mismo, fui solo como a 3 escuelas diferentes. Yo siempre quería un cambio, ¿saben? O sea, yo siempre decía de que, bebé, yo ya no quiero estar aquí más, o sea, qué hueva. Pero, pues obviamente es difícil el cambio. Y siento que ya allá en Katy se llamaba el suburbio, yo ya como que tenía un ambiente, ¿sabes? Que me gustaba, que disfrutaba, gente que conocía. Y no era mi lugar favorito, pero ya era algo que conocía, ¿saben? Estuve como 2 meses sin un trabajo porque estaba buscando, pues encontré en Walmart. De ahí me renuncié como 2 meses después para empezar a trabajar en otra empresa. Y de ahí me botaron. Bueno, ahorita me acaban de botar, tengo como nada más como 2 semanas de que ya no trabajo allá. Y ahorita me estoy tomando y yo, mes libre. Entonces la verdad no estoy como muy seguro de qué y yo cuál es nuestro próximo paso, pero así es como estamos ahorita. Oh, me compré el forro de Hailey Bieber. ¿Nice o no? Marica, como 2 días después de que me botaron del trabajo, yo había escrito como una página como de Swifties que vendían tickets y y era como que, bebé, ya vendiste ese ticket, que no sé qué, esos tickets se saben que son confiables, whatever. Y una hueputa me escribe como, ay, yo tengo tickets para Taylor Swift esta noche en Indianapolis, por si los quieres, bla, bla, bla. Les juro que yo dije, esto es un scam, o sea, yo obviamente no voy a caer en esto. Y la hueputa me dice, sí, bla, 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 esto, aquello, y yo de que sí, que sillas tienes, cuánto, y me dice, bebé, las estoy vendiendo como por 450, no, como 480, y yo le dije, bebé, tengo 400, y me dice, ay, that's fine, y yo, y después me dice, sí, solo que las compré y no pude ir, tengo 4 tickets. Y yo le dije, bueno, tienes de que PayPal, porque dicen que la envíes por PayPal, porque PayPal es la forma segura de que si no te dan nada, pues tú puedes pedir un reclamo o algo. No, la hija de puta me dijo que no, que le habían hackeado la cuenta de PayPal, que no sé qué. Me dice como que, oh, tengo Apple Cash Pay. Marica, no puedes hacer nada con Apple Cash Pay. O sea, literalmente eso se supone que debes hacerlo con amigos nada más, no mandar nada por ahí. Y eso te lo dicen tantas veces y yo lo sabía, igual se lo mandé. Porque cuando yo busqué en Google, decía como que igual podías pedir un refund, pero era Apple Pay, no Apple Cash Pay. Y yo le dije, ay, sí, te lo envío, pero yo le dije, ajá, bebé, ¿cómo vas a asegurar esto? Y entonces me dice, ay, entiendo que desconfío. O sea, ella me trataba súper nice, la perra esa. Y entonces me coloca de que, ay, sí, pues entiendo que desconfíes, entonces me puedes enviar como 200 primero y 200 después para que los dos estemos bien. Entonces me envía los 200, yo te envío el ticket y después me envía los otros 200. Marica, le envié los 200 y me envió un ticket todo falso y yo dije, no, bebé, this is no bueno. Y entonces me dice, ay, lo que te envié no es tu ticket, es una invitación al ticket, no sé qué, que te deja enviar a los amigos, pero una vez que tú me envíes el resto del dinero, te voy a enviar un ownership link para que como que vayan a tu cuenta de Ticketmaster. Bitch, what the fuck? O sea, tampoco, ya caí, ya te envío los putos $200, no me vas a decir que ahora quieres que te envíe los otros 200 diciéndome que me vas a enviar un ownership link. Ni que este fuera mi primer concierto, ridículo. De que le dije, ay, bebé, yo iba con unos amiguis y me dijeron que acaban de encontrar tickets para la noche siguiente, entonces ya no voy a necesitar esto, ¿será que me puedes devolver el dinero? Y me dice como que no hay nada que puedas hacer acerca de esto, tenías que haber pensado eso antes. Y yo le dije, bitch, me dijiste que me ibas a enviar un ticket y me enviaste una mierda toda falsa. Me dice, oh, no, ese es el ticket y ya no puedo hacer nada porque literalmente yo
ya te envié mi ticket, ya tienes la entrada, tienes que enviarme los otros $200 para yo solo enviarte el ownership link y que lo tengas en tu cuenta. Marica, come on. Que obviamente yo no iba con ninguna amiga, yo sí iba solo. Y me dijo de que, ay, más bien dile a tus amigas que si quieren compren los otros 3 tickets que tengo para esa noche y vayan a la noche 2 y noche 3 en Indianapolis. Marica, are you fucking insane? O sea, me estás robando y todavía me quieres robar más. Estás pasada, depravada. Y después le dije, pues, ay no, marica, envíame el dinero, bla, bla, bla. No me dejó de responder. Primero me respondía súper rápido y después me dejó de responder. Y entonces yo le escribí como que, bebé, apúrate o te voy a mandar a la policía. Y me colocó, cuando llegue a mi casa te envío el dinero, estoy trabajando, me bloqueó. Pensé en ir a la policía y bla, 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 pero la verdad no creo que puedan hacer nada, entonces no hice nada. Eso fue ya sé que fue como el 30 de noviembre, o sea, no tiene tanto, pone como 10, 12 días. Entonces pues sí, o sea, eso me puso súper mal también, marica, o sea, siento que nunca me había sentido tan mal en ese sentido. Sentí estúpido, como que, why the fuck did I do this? La persona más ingenua del mundo, casi me da un ataque de pánico. Oh, eso es otra cosa, la primera, cuando estuve subiendo mi aplicación para el college que apliqué, marica, esa fue la primera vez que me dio un ataque de pánico. Marica, yo nunca había experimentado eso, qué locura. Pues marica, dije, pues ajá, marica, cálmate, porque yo, si te mueres aquí, literalmente nadie va a subir esa aplicación por ti, bebé. Ay no, eso no se ve bien, ¿verdad? Qué cosa tan fea, uy. Y bueno, con Taylor Swift no me dio como ataque de pánico, pero siento, o sea, no me pasó lo mismo, no era como que no podía respirar, pero me dieron ganas como de vomitar, marica. Y yo no había comido nada, porque, o sea, yo me levanté y ella me había escrito la noche anterior, y yo me puse a escribirle, bla, 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 y le envié el dinero como a las mediodía, marica. Y yo no había ni desayunado ni nada, porque yo pensando, y yo decía, ¿esta perra me va a estafar o no? O sí, o no. Al final me dejé estafar con el propio estúpido y le envié el dinero. Y como cuando me sucedió esto, que ya me dijo bla, 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 y yo vi que ya no me iba a enviar el dinero, yo me puse súper mal, quería llorar y quería vomitar también. And I was like, bitch, ni siquiera has comido nada, ¿qué es esto? Entonces sí, esto es lo que me tiene más emocionado, siento que esto es lo que le va a dar el toque, como esas cositas. Y sí, marica, o sea, ya que paila, qué horrible. Y ya siento que esa fue la historia de mi año. Hice nuevos amiguis, marica, aprendí muchas cosas, perdí otras amiguis también, que bueno, si tú pierdes amiguis es porque la verdad nunca fueron tus amiguis y no es como nada que perder, la verdad, pues, y yo ya vendrán nuevas personas. También viajé a Houston hace poco, viajé a ver a Gracie Abrams, también la vi en concierto, fue so much fun, guys. Y me hice mi pelo otra vez porque, como les digo, encontré un lugar que me hiciera el pelo bien después de que me lo cagó la señora aquella, y ahora está en Houston la señora esta que me lo hace bien, y tendría que ir allá a volvérmelo a hacer si me lo quiero volver a hacer otra vez. Fue como el primer viaje que hice por mí solo, ¿sabes? Y ya con 18, bla, 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 super exciting. Hace poco también vi el Sweat Tour, y yo aquí de que eso es resumen de mis conciertos, no de mi año, marica. Super nice, pero marica, me multaron porque paré en un estacionamiento que pagué, marica, el estacionamiento del estadio. Y de que después me llega una multa a la casa como a la semana pasada, literal, eso fue hace como un mes y me llega como la semana pasada, diciéndome de que, ay, bebé, pagaste tu estacionamiento tarde, entonces multa de $50. Sí me acuerdo, o sea, sí, obviamente, pues no sabía que iba a ser una multa por eso, pero de que yo me bajé y no me estaban cobrando por hora, marica, la verdad. Pues como vi eso, pues yo dije, bueno, igual voy a ir allá a ver si me van a dejar estar, qué es lo que va a pasar, porque sabes que hay veces que te dicen como que no puedes estar hasta antes de un cierto tiempo y no sé qué. Y yo crucé la calle, llegué al estadio, bla, 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 me puse en la cola y pagué como 10 minutos después, marica, de haberme estacionado. O sea, eso fue ahí mismo. Y que es que, porque pagué tarde, multa de $50. That's súper loco, marica. O sea, pero ajá, pues sí lo hice y no sabía que era... sabe que funcionaba así, supongo. Entonces, pues, so sad, me quitaron de que $50 por esa estupidez. Y ya, entonces mi vida, pues, últimamente no ha estado de lo mejor, pero ha estado mejorando a comparación a como estaba hace meses. Y ya, creo que voy a terminar de hacer esto. Ya siento que no le quiero poner más cosas, y hay muchas más cosas que compramos, como pudieron haber visto, que no les he puesto, pero no le quiero poner más. Si mi mamá llega y dice que quiere más cosas en el arbolito, pues le pondremos, marica, y les muestro ese resultado. Estoy muy feliz por esto, por volver a grabar videos. Me quiero tomar esto en serio, marica, siempre lo he dicho, pero ojalá esta vez sí pueda ser así. Suscríbanse si les gustó, denle like, comenten, compártanlo con sus amiguis. Síganme en mis redes sociales, Rincón de Elvis, en Instagram y TikTok. Y bueno, si esto se está dando... Ay, no, ¿por qué se me ponen los pelos de punta, estúpido? Si esto se da, marica, voy a poner esto en el video, si no, no. Ya tuvo que haber estado el primer capítulo de mi podcast en mi canal de YouTube.
YouTube, o sea que pueden, después de que terminen esto, que ya se está terminando, y yo ya váyanse, pueden ir a mi canal y va a estar el primer episodio de mi podcast, El Rincón de Delvis. Espero que les guste este nuevo como formato, I guess, I don't know. Creo que voy a subir podcast cada domingo y tal vez videos entre semana, cualquier otro día, porque siento que estos toman un poco más de tiempo. También espero esté disponible en Spotify, así que si está disponible en Spotify, también lo pueden ir a ver. Y sí, estoy muy emocionado por eso. Espero y les guste, como les dije, y espero que esto les haya gustado también. No, why is this so exciting, marica? ¿Qué putas? Nos vemos en el siguiente video. Si van a ver el primer episodio del podcast después de que terminen esto, y yo nos vemos allá. Acá está el resultado final del árbol. Got 'em. Actually invested. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Feliz Navidad! Aparte, se me había olvidado eso. Y yo, Merry Christmas, guys. Ojalá Santa Claus les traiga todo lo que pidieron. Bye.